buscando entender el fundamento escritural del deber de todo creyente de mortificar el pecado remanente, vamos a ver el segundo texto clave que nos ayuda a tener una perspectiva más completa y amplia de esta tarea. Dije que nos íbamos a basar en 3 textos fundamentales. Hay más, claro, pero el primero de ellos lo hallamos en Gálatas, recuerda, 5:17. Ahora es Romanos 8:13. Otros textos referentes al tema pueden complementar la estructura completa de nuestros deberes. Pero desde ya, hermanos, quiero que este tema no sea visto solo desde el ángulo del deber. Mortificar el pecado es un deber, hermanos. Pero no quisiera que nos centráramos solo en el asunto de que es un deber. Es un deber, claro. Describimos una lucha, claro. Sí hay demandas complejas. Todo esto es verdad. Pero considere también esto, que la mortificación del pecado remanente también es un privilegio de los redimidos que expresa el deseo de Dios de no dejarnos sumidos en el pecado. Vea en cada orden de la mortificación del pecado el deseo de Dios, que no solo quiere perdonarnos, sino que desea que nosotros seamos sacados a nivel experimental de esa influencia de pecado. Hermanos, el pecado es todo lo malo en nuestra vida, es todo lo que hace horrible en nuestra vida, es todo lo que entorpece nuestra relación con Dios, con el prójimo, es todo lo que nos avergüenza. Debe ser una misericordia divina que el Señor nos dé una herramienta para sacarnos de esa condición. Es un deber, por supuesto, pero es como si un médico se dirigiera a un enfermo terminal, al cual le dice, venga al hospital para ser curado. Es una orden, claro, pero es su privilegio, ¿no? Es una bendición que Dios no nos mire y diga, ¿ya qué hago con ustedes? Dejemos las cosas así. No, hermanos, es un privilegio de los redimidos que expresa el deseo de Dios de no dejarnos sumidos en nuestro estado corrupto. Además, considere cuánto ha hecho el Redentor para darnos esperanza en esta tarea. Por eso, hermano, junto con nuestros deberes de mortificar el pecado, debemos tener una esperanza viva, no solo al considerar los recursos que Dios nos ha dado para esto, sino por la parte soberana de nuestra lucha contra el pecado. Considere la parte soberana de nuestra lucha contra el pecado en Efesios 5, 25 al 27. Dice la Biblia. Qué más cercano, qué más esperanzador que esto. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mire la parte soberana, mire el deseo de Dios, la maqueta que el apóstol aquí utiliza, la maqueta para mostrarnos este gran amor, es que es capaz de hacer un esposo para santificar a su esposa. ¿Qué tanto sería capaz de hacer un esposo piadoso, por supuesto, para santificar a su esposa? Me imagino que un esposo no ve a su esposa y dice, ella es así, dejémosla ahí. Con esto fue lo que me casé. ¿Qué más hacemos? No. ¿Verdad? ¿Qué hacemos los esposos cuando vemos
donde nuestras esposas no están siendo santificadas. Hermanos, pues allí vamos, pedimos gracia al Señor, el amor de Cristo, sabiduría, y no las dejamos en sus pecados, no las destruimos tampoco, pero no las dejamos en sus pecados, de manera, hermanos, que ellas, piense esto, hermano, cuando hacemos el bien a nuestra esposa, obviamente si ella tiene un corazón pastoreable, nos hacemos un bien a nosotros mismos también. Cristo dice, si esa es la maqueta pequeña, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué, hermanos? Para santificarla. No solo para perdonar sus pecados. Él nos pudo haber perdonado legalmente, es decir, no hay condenación. Pero nos dejó ahí, no, hermanos. Tomó a esa esposa, la perdonó y empezó ese proceso de santificarla, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La santifica, y eso es lo que hace hoy día, hermanos. El Señor hoy, un día del Señor, toma a su esposa y la lava y la lava y la purifica por medio de la palabra. ¿Con qué fin? De presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. ¿Cuáles son las manchas y las arrugas de la iglesia, hermanos? El pecado, el pecado. El Señor trata con nuestros pecados. Eso es esperanzador, hermanos. Hoy día el Señor está tratando con nuestros pecados. Y eso es bueno. No salirse del quirófano y decir, no me hable de eso. Es su esposo purificándonos para que fuésemos, hermano, una iglesia santa y sin mancha. Un entendimiento claro de nuestros deberes dado por el Espíritu vivificará de manera maravillosa nuestra obediencia. Entonces, en la medida en que por el Espíritu Santo somos iluminados por la palabra, cada vez que somos iluminados por el Espíritu, allí el Señor nos está lavando, Cristo nos está santificando. Este texto nos dice que Él no solo se entregó para nuestra justificación y perdón, sino para nuestra santificación. Así que estamos convencidos que como hizo lo uno eficazmente, justificarnos, hará lo otro eficazmente. Él, hermanos, nos santificará. Así que no vea solo la mortificación como deber. Hermano, es un privilegio que el Señor nos tome a nosotros y nos vaya purificando cada vez más, quitando nuestras manchas, nuestras arrugas, cosas semejantes a estas. Pero quiero que miremos el gran aporte de Romanos 8:13, lo que implicará esta enseñanza y la próxima, si Dios quiere. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es decir, hermanos, usted note que para andar en la carne no necesitamos nada. Pero para mortificar la carne necesitamos el Espíritu. O sea que no es simétrico. Así como no es simétrico bajar una pendiente que subirla. Aquí en Suba sabemos de eso, ¿verdad? En algunos barrios. Hay algunas pendientes que usted no tiene que hacerle nada al carro. Ese se descuelga solo. Ahora suba. No es simétrico, ¿verdad? Si vivís conforme a la carne, no tiene que hacer ningún esfuerzo. Moriréis. Pero no dice, pero si hacéis morir las obras de la carne, no dice, porque no es simétrico. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El tono de este texto es una declaración que envuelve una exhortación. Si nota, no es necesario que diga,
No se suban por ese muro o caerán. Se puede decir, todo el que se suba a ese muro caerá. Es una declaración, pero es una declaración con la que el Señor está envolviendo una exhortación. Es una declaración, si usted vive conforme a la carne, muere. Si por el Espíritu hace morir las obras de la carne, vive. Es una declaración, pero tiene envuelta, hermano, obvio, una exhortación. La exhortación está allí y consta de dos partes, muy fáciles. La primera parte, que vivir en conformidad con la carne resulta en muerte. ¿Sí? Vivir en conformidad con la carne resulta en muerte, muy obvio. La segunda parte es, y como contraste, hacer morir las obras de la carne por el Espíritu resultará en vida. Las dos caras muy fáciles de entender. Miremos entonces el entendimiento que este texto nos da. En primera medida, esta es una exhortación dirigida a los regenerados. A los regenerados. Qué importante es esto, hermanos. Es muy importante reconocerlo siempre, pues por no advertirlo, personas que no han nacido de nuevo, que aún no se han convertido al Señor, pretenden tener una fórmula para acabar con sus pecados mientras permanecen bajo el poder completo del pecado. Mire que es una de nuestras fallas cuando hablamos con personas no regeneradas. ¿Ellos con qué vienen a nosotros? Vienen con sus pecados, hermano. ¿Otros tienen? ¿Me hago entender? No estamos diciendo que nosotros no, pero ellos, borracheras, inmoralidades, peleas, tantas cosas, ¿verdad? ¿Y saben nosotros qué hacemos? A veces tomamos fórmulas bíblicas para enseñarles a mortificar el pecado. Un gran error. Ellos están preocupados por sus pecados cuando están bajo el poder del pecado. En el caso de los que no son de Cristo por medio de la obra regeneradora, aquellos que no han acudido a Jesucristo por el perdón y la justicia de Cristo en arrepentimiento y fe, lejos de tener como meta la supresión de sus pecados, tienen que enfocarse en la vivificación de su alma no regenerada. La tarea para ellos no es mortifique el pecado. La tarea para ellos es arrepiéntase y crea. Conviértase al Señor, primeramente. Ellos están bajo el poder condenatorio del pecado, bajo el poder total de su corrupción, por lo que la indicación para ellos no es que mortifiquen las obras de la carne, sino os es necesario nacer de nuevo. Por otro lado, es obvio que la exhortación de mortificar las obras de la carne va dirigida a los creyentes. El contexto amplio, y quiero que usted por favor repase conmigo esta parte, el contexto amplio de esta exhortación hará notar, hermanos, que esta exhortación de mortificar los deseos, o en este texto las obras de la carne, es para los creyentes. Empecemos de Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego en el versículo 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Nosotros quiénes? Los justificados del versículo 1, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los justificados, ¿verdad? Por los que Cristo murió, los que han muerto al pecado. 6:15 sigue hilando el argumento a favor de los creyentes. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. O
O sea que está hablando a los que están bajo la gracia. En 7:1, muy específico acerca del objeto de su declaración. Así también vosotros, hermanos míos. ¿A quién le habla? A los creyentes, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora llegamos al capítulo 8, donde se nos contrasta la vida según la carne y la vida según el Espíritu. Y el versículo 9 dice, mas vosotros, ¿vosotros quiénes? Pues vosotros los hermanos, los justificados, etcétera. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y aquí, hermanos, llegamos a la exhortación. Note los versículos 12 al 14. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Quiénes vivís conforme a la carne? Hermanos, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, hermanos, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces quiero que considere que estas admoniciones son para los justificados, para los creyentes, para los que por causa de la regeneración tienen un principio de vida nuevo. ¿Cuál es? El del Espíritu, y que ya no viven según el régimen antiguo de la carne. Hoy relacionamos régimen con un presidente vecino, ¿no? Régimen. Entonces escuche. Los que viven según el Espíritu y que ya no viven según el antiguo régimen de la carne. A ellos va dirigida la exhortación. Esta exhortación debe ser entendida así. Hermanos, ya que un nuevo principio de vida ha sido implantado en ustedes por el Espíritu, vivan según ese principio de vida nueva. Anden por el Espíritu, mortificando las obras de la carne para que vivan. Pues si viven según el régimen de su antigua vida, morirán. El apóstol plantea los dos efectos de vivir para estos dos principios opuestos. Y nos exhorta que el creyente debe hacer de la santidad el objeto de su búsqueda constante. Habiendo dicho esto, el segundo punto es, esta es una exhortación a emplearnos en el uso de los medios. Primero es una exhortación a los creyentes. Segundo, esta exhortación de Romanos 8:13 es una exhortación a emplearnos en el uso de los medios. Versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Deseo aquí explicar los condicionales que aparecen en el texto. ¿Cuáles son los condicionales? El sí, sí. Recuerde, hermano, que cuando usted hace una afirmación, y esto es una actualización de gramática, cuando usted dice, ¿le gusta el helado? Sí. Ese sí lleva tilde siempre. ¿Oyó? Cada vez que usted afirma algo, sí, ese lleva tilde. Si usted no le pone tilde, esa se convierte en una partícula condicional. Como esta, porque si vivís conforme a la carne, ¿sí ve que no está haciendo una afirmación? Sino, si tal cosa pasa. Deseo explicar estos condicionales que aparecen en este texto, porque los condicionales pueden expresar incertidumbre y por otro lado pueden expresar certeza. Imagine usted, ¿no? Un condicional puede expresar incertidumbre, algo que es incierto, y otros condicionales pueden expresar lo contrario, certeza.
determinemos cómo se usan aquí. El condicional sí expresa incertidumbre cuando nos presenta algo que puede o pudo ser posible. Usted no tiene certeza de que eso será posible o quizás pudo ser posible. En ese caso el condicional expresa incertidumbre. Mateo 11:21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que se habrían arrepentido en cilicio y ceniza. ¿Acaso dice el Señor que en Corazín y en Betsaida se hicieron los mismos milagros? No. Es algo que pudo haber sido. Si se hubieran hecho, ellos se hubieran arrepentido. Nunca pasó, ¿verdad? En este caso, note que el condicional no nos da ninguna certeza. Simplemente es un asunto que pudo haber pasado. En este caso se nos marca una mera posibilidad que dependía de si estas ciudades hubieran estado en tal condición, entonces hubieran hecho tal cosa. Un condicional expresa certeza cuando conecta una causa y su efecto, cuando conecta un medio y un fin. Ahí el condicional expresa certeza. Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mire cómo este condicional conecta una causa y su efecto. Causa, si usted confiesa a Cristo, resultado, será salvo. Un medio conectado con un fin. El medio, la confesión, el fin, la salvación. Y usted puede estar seguro que eso se va a cumplir siempre. Si una persona confiesa en su corazón que Cristo es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, usted puede estar seguro que si la condición se cumple, el fin se cumple. Usted no puede decir, si quizás no. Si usted hace esto, le ocurre esto. Y esta es exactamente la manera como se debe entender el condicional o los condicionales en Romanos 8:13, donde se nos muestra la conexión que existe entre la mortificación del pecado remanente y la vida, así como la relación segura entre el curso de vida pecaminoso y la muerte. Es importante señalar aquí, hermanos, que estas realidades no nos vienen en el conjunto de realidades objetivas de la obra de Cristo, sino en el marco de las realidades subjetivas de la obra del Espíritu. Cuando hablamos de las realidades objetivas de la obra de Cristo, mirábamos, por ejemplo, que el Señor murió y resucitó, y nosotros con Él, aun cuando no estábamos. O sea que hubo algo que hizo Cristo cuando murió en la cruz, que nos involucró a nosotros para bien, aun cuando nosotros ni existíamos. Pero la mortificación, hermanos, no es un asunto objetivo, no es un asunto posicional. La mortificación del pecado es una tarea, es un empleo, es la ejecución de una causa para alcanzar un efecto. Es la ejecución de un medio para alcanzar un fin. Entonces, por eso, hermanos, cuidado con lo que hoy hace parte de la reforma. Quiere abandonar sus pecados, mire a Cristo. Se dice, qué lindo suena. Quiere mortificar sus pecados, confíe en Cristo. Pues yo estoy de acuerdo que nos toca mirar a Cristo. Claro. Por supuesto que nos toca confiar en Cristo. Pero hermanos, para justificación debemos confiar en Cristo, por supuesto. No hay nada que podamos hacer
para hallar justicia por nuestras obras. No se nos dice ore y luego sea justificado. No, usted cree en el Señor y es justificado. Pero para hacer morir las obras de la carne, ¿qué le dice la Biblia? ¿Crea? Bueno, crea sí, pero ¿qué? Mortifique. ¿Ya nota, hermano? Cuidado. La mortificación no es un asunto solo de creer. Algo así como, vamos a confiar en Cristo, hermanos, para que la carne sea vencida. Pues yo creo eso, hermano, pero eso es solo una pequeña parte. La Biblia no dice, confíe y vea morir sus pecados, sino que mortifique para que la carne sea mortificada. No solo, hermanos, aprendemos de la palabra buscando que la carne sea vencida. Y yo entiendo que esto tiene muy buen corazón. Voy a exponer a todos los sermones y voy a escuchar sermones desde que me levante hasta que me acueste. No dice, aprendiendo de la palabra, la carne será vencida. Claro, hermano, que usted aprende de la palabra, es obvio. Pero ¿qué le dice la Biblia? Mortifique la carne. Sí, hermano, es un asunto que nos toca enfrentar. No solo confíe para que la carne sea vencida, no solo aprenda la Biblia buscando que la carne sea vencida, escucha aún más, no dice ore para que la carne sea vencida. Yo creo que nos toca orar, hermanos, no me malentienda, nos toca orar para que la carne sea vencida, pero no dice ore y vea cómo la carne cede, no. Dice mortifique. Le he enseñado, y ojalá siempre lo recuerde, que la oración nunca es el sustituto de nuestras responsabilidades. Gente se escuda. Yo ya oré. Y como que usted ve a su niño portarse mal y dice, estoy llorando. ¿Usted debe orar por eso, padre? Claro. ¿Y ya? ¿Qué dice la Biblia? Instrucción, disciplina, amonestación, etcétera. ¿Me hago entender? No es solo ore. A veces la oración se nos convierte en el sustituto de la obediencia. Y claro, hermanos, en un sentido, pues oramos al Señor, danos fuerza. Pero ¿usted para qué ora? Señor, dame fuerza para ahora irme yo contra el pecado y vencerlo. Esa tarea es así, hermano. No viene como otras bendiciones de la gracia. No viene como la justificación. En la justificación no hay ninguna obra que hagamos. Es más, no se nos pide nada. Crea en el Señor para ser salvo, sin obras. Pero la mortificación no es así, hermanos. No es solo voy a orar al Señor. Estoy orando, pastor. Ah, qué bueno, hermano. Eso es mejor que no ore. Y el pecado mortificado. Es como que usted me dijera, hermano, lo traslado al ámbito material. Tengo apendicitis. ¿Y qué está haciendo, hermano? Orando. Estoy orando. Dios sabe que estoy orando. Hermano, que bien, hermano. Pues gloria al Señor por eso. No haga nada sin oración. Mientras va a ir al médico, ¿verdad? Mientras va a urgencias. O algo así como un ladrón me está persiguiendo. ¿Qué está haciendo? Orando. Ore mientras corre. ¿Sí? ¿Le da sentido? ¿Sí? Hermanos, la oración nunca se puede convertir en el sustituto de la obediencia, sino en el combustible de la obediencia. Entonces, no se escude en la oración para no lidiar con el pecado. Nos toca el trabajo sucio con la ayuda del Espíritu. Y es que, hermanos, orar y luego volvernos al pecado y enfrentarlo. Es feo, hermanos, porque eso es tratar con nuestras propias heces. Con todo respeto, con las heces, porque el pecado es peor que eso. El pecado nos hace malolientes y putrefactos ante Dios y ante el prójimo.
Sí, todos nuestros pecados los hemos sabido perfumar, pero las heces perfumadas todavía son heces. Bueno, se lo pongo en términos bíblicos. La puerca lavada, aunque la lave. ¿Alguno ha criado marranos? ¿Alguno? ¿Verdad? Báñelo. Y no sé por qué el marrano tiene en su naturaleza que le gusta acostarse sobre sus heces. Lo tiene en su ADN. Es feliz. No se pone una cobija. Y él va a ir allá. Por eso dice la Biblia, la puerca lavada siempre se devuelve al cieno. Así es. Entonces usted no diga, estoy orando, pastor. Hermano, ¿qué ha pensado hacer? ¿Cómo está tratando eso? Orando. Eso le suena piadoso. Pero hermano, usted debe hacer algo más. Porque en este texto no se nos dice crea, sino en esta exhortación se nos indica a emplear el uso de medios para alcanzar un fin. ¿Hago esto? Para conseguir esto. Sí, hermano, lea la palabra, ore, santifíquese, pero usted debe entonces mortificar los deseos de la carne por el Espíritu para vivir, dice la Biblia. Debemos luchar, debemos trabajar en la muerte de nuestros pecados. Debemos luchar para desangrar el pecado, para arrinconar la carne y al mismo tiempo jamás debemos satisfacerla en sus deseos. Yo a veces, hermano, me burlo con buena intención de vuestras dietas como de la mía. ¿Está haciendo dieta? Después de darle 3 vueltas a la manzana, fue una providencia encontrar la misma panadería abierta que vendía en el pan. ¿Usted qué me diría? Después de 3 vueltas a la manzana, pastor, usted estará buscando el pan, ¿verdad? Hermanos, debemos trabajar en la muerte del pecado. Debemos trabajar en eso. Ore, lea la palabra, santifíquese por medio de la palabra, y todo eso usted lo hace para adquirir fuerza, para luchar contra el pecado y no satisfacer la carne en sus deseos. Tercero, esta exhortación no contradice ni debe contradecir la doctrina de la justificación por la sola fe. Esta exhortación no contradice ni debería contradecir la doctrina de la justificación por la sola fe. Es muy importante, hermanos, para el entendimiento del texto aclarar que el apóstol no está enseñando salvación por obras, es decir, salvación a través de la mortificación del pecado. Es que parece superficialmente que así fuera. Si mortifican las obras de la carne, vivirán. Si usted lo pone en esa perspectiva es peligroso, porque la mortificación de la carne es una obra. Es una gran obra, es una gran lucha. Y el texto no puede decir lo que edificó en Romanos los primeros capítulos. El lector de Romanos sabe que en los primeros capítulos el apóstol se dio la pelea diciendo que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Y ahora no nos puede decir en el versículo 8, algo así que en los primeros textos hasta el capítulo 5, Pablo estaba escribiendo con gracia y ahora escribió con la izquierda, con el legalista que llevaba adentro, y ahora dice, no hermanos, si mortifican las obras de la carne, tendrán vida eterna. No puede ser esto, hermanos, cualquier otra cosa debe ser explicada menos eso. Siempre es bueno dejar en claro que no hay ninguna obra que podamos hacer para ganar la vida eterna. No hay obra que podamos hacer para entrar al reino de Dios.
para ser justificados o regenerados. El texto entonces no debe ser entendido como: si mortificas la carne, entrarás al reino de Dios, tendrás vida eterna. Como resultado del ejercicio de dar muerte a las obras de la carne, tendrás vida espiritual y vida eterna. Así no se entiende el texto. El Evangelio de la gracia de Dios afirma, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Toda justicia, vida, entrada al reino de Dios se fundamenta en el mérito de la persona y la obra consumada de Cristo, no en ninguna obra que hayamos hecho o hagamos. Solo piense esto, hermano. Si la salvación fuera a través de la mortificación de nuestros pecados o por su causa, ¿alguno al menos eso sí lo hace perfectamente? Como para que Dios diga, está bien, está bien. Solo vamos a ver el asunto de su mortificación. Si es perfecta, entra. ¿Qué diríamos? Condenados. Porque ni siquiera, hermanos, nuestra mortificación del pecado jamás será perfecta. Entonces, ¿cómo entender el versículo 13? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Habiéndole dicho que esto fue dicho para los cristianos, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Habiéndole dicho que la salvación es por gracia y no por obras. Bien. Dos maneras en que se ha explicado ese texto para no echar por tierra la doctrina de la justificación por la sola fe. Primera manera de entenderlo. El versículo 13 nos habla a manera de una declaración general. Es una declaración general. Algunos enseñan que aquí se nos describe de manera genérica el fin o resultado de una vida vivida bajo el poder del Espíritu Santo o andar en el Espíritu. ¿Y cuál es el resultado de vivir complaciendo la carne? Entonces es como si el apóstol dijera, ustedes obtendrán el resultado según los dos únicos principios de vida posibles. Solo hay dos principios de vida posibles. La vida bajo los principios, influencia, dominio, pensamientos, intenciones de la carne. O la vida bajo los principios, influencia, dominio, pensamientos e intenciones del Espíritu. No hay otra manera de vivir en esta vida. No hay otra manera de vivir. El apóstol dice, solo hay dos maneras de vivir. Bajo el dominio, los principios, la intención de la carne, o bajo el dominio, la intención y los principios del Espíritu. Bajo esta perspectiva, el apóstol no se detiene en pecados particulares, sino en una visión global de la vida de un individuo. Esto es, hermanos y amigos, y preguntémonos, ¿qué caracteriza su vida en general? En general, no teja tan fino, sino en general. Eche un vistazo general a su vida. ¿Qué se puede decir de la vida? ¿Cuál es el tenor de su andar? Escuche, es una vida centrada en la carne, adornada quizás por algunos destellos de buena conducta y buenos deseos, o es una vida centrada en el Espíritu, aunque a veces esté manchada por tropiezos de pecado. ¿Cuál es el tenor? Lo que usted podría decir, eso me caracteriza. Eso me caracteriza. Si no te deja pequeño, no te deja pequeño. Su vida, la visión global de su vida, ¿es una vida centrada en la carne? ¿Adornada quizás por algunos destellos de buena conducta y buenos deseos? ¿O es una vida centrada en el Espíritu, aunque a veces esté manchada por tropiezos de pecado? ¿Qué caracteriza la vida en la carne? La caracteriza la vida natural, la vida tal y como venimos a este mundo y como andamos. Una vida centrada en nosotros.
atendiendo a nuestros deseos de pecado, andando conforme a nuestros pensamientos pecaminosos, siguiendo nuestros anhelos carnales. Esto es lo que el apóstol le llama en 8:6, Romanos 8:6, ocuparse de la carne. Y dice la Biblia que si usted vive así, este curso de vida, obvio, le llevará a la muerte. El tenor de su vida, si usted solo vive, y yo lo digo, hermanos, por favor, porque amo su alma. Y a veces con el pastor, que tenemos la responsabilidad de velar por su alma, decimos, escucha a esta persona. Lo único que habla, lo único, son los asuntos de esta vida. Y usted trata de, y bueno, ¿y cómo estuvo el devocional? Sí, estuve enfermo y en el trabajo y la política, el deporte. Y usted lo trata de volver. No hay. De vez en cuando por ahí aparece en la oración de las 6 de la mañana. No estoy diciendo que el que no aparezca es que está en la carne. ¿Me hago entender? Lo que estoy diciendo es que ya cuando se siente hasta aquí, empiezan a buscar los medios de gracia, ¿no? Y viene a la librería, hermano, dime 3 libros. Uno de Proverbios, el otro de Romanos y cosas así. No, hermanos. Porque están aquí. Pero luego, hermanos, ¿qué los caracteriza? Lo mismo. Las mismas cosas. Aunque a veces tienen chispazos de moralidad y de afán religioso. ¿Qué ocupa su mente? ¿Cuál es el tenor? No que usted no pueda pensar en la situación del país, en el deporte, en estas cosas, pero si usted califica su día, su semana, ¿cuál fue su tenor? ¿Qué pesó en su vida? Responda esto, porque la Biblia dice que el ocuparse en la carne, si así usted transcurre su vida y eso es lo que caracteriza su andar, el fin de eso es muerte. En contraste, la vida en el Espíritu corresponde a esa vida sobrenatural, la vida que viene no por nacimiento, sino por nuevo nacimiento, la que es implantada y vivificada por el Espíritu Santo, la que nos lleva a centrarnos en Cristo, obedecer su palabra, tener nuevos anhelos de las cosas de Dios, y corresponde a lo que el apóstol llama en 8:6, ocuparse del Espíritu. Entonces, yo no le estoy diciendo que un creyente constantemente tenga un versículo en la mente para todo. No le paró la CTP y dijo, no sé, el ocuparse. No estamos diciendo eso. O que para cualquier cosa que le pregunte el jefe, entonces deba tener un principio o un versículo bíblico para responderle, o si no está en el Espíritu. No. Yo me pregunto, hermano, ¿qué ocupa? ¿Qué atrapa? ¿Qué atrapa? ¿Dónde, por así decirlo, brillan sus pupilas de los ojos del alma? Usted dice, este es mi tema. Aquí hablar de esto, pensar en esto, eso me llena, esto es. El ocuparse en el Espíritu lleva la vida y la paz. ¿Qué demuestra y afirma el tono general de andar de un individuo? ¿Qué demuestra y qué afirma la manera general en que anda un individuo? ¿Qué caracteriza en general lo que siembra en su vida? Le voy a decir qué. ¿Qué demuestra y qué afirma? Si está o no en la gracia. Y su resultado seguro. ¿Qué caracteriza la manera de andar general de un individuo? ¿Qué demuestra, si está o no en la gracia y su resultado seguro? Entonces no hay que hacer suposiciones, hermanos. Ay, hermano, yo he estado en tantos velorios que no quisiera estar en otro más. Yo sé que me toca, menos que me vaya primero que ustedes. Y no me gusta. ¿A quién le gusta? Así que los que estamos ahí no es porque nos guste, porque estamos cumpliendo una labor de solidaridad. Y los hijos tienen que aprender eso.
Y dicen, vamos a un velorio. No me gusta. No, a mí tampoco. Pero vamos. Eso es lo más humano que podemos hacer muchas veces. Pero usted escucha, general, nació este hombre, esta mujer como un impío, creció como un impío, se casó como un impío, envejeció como un impío, agonizó como un impío, y tenemos esperanza de verlo en el cielo. Yo no quiero ser en misericordia, hermanos, pero pensemos en categorías bíblicas. El ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Se ocupó de su carne, murió en su carne. No diga, Dios es soberano. Sí, pero también es fiel a lo que prometió. Y por eso, aunque no veamos el alma, hermanos, si un individuo vivió en Cristo, en sus luchas y dificultades, y agonizó en Cristo, y murió en Cristo, hermanos, el que anda en el Espíritu tendrá vida y gozo. Pero lo segundo, hermano, y termino con esto, ¿cómo puede entenderse esta frase? No solo como una declaración general del tono general de la vida de un individuo y su resultado seguro, sino como una exhortación a la vida cristiana victoriosa. Y así, hermanos, lo entendió Owen, y no porque Owen lo entienda así, vamos a decir amén, pero creo que entiende mejor el texto en su contexto. Esto es, hermanos, esta frase es una admonición divina a la vida espiritual en Cristo, es decir, no a su esencia o fundamento. Este texto no nos está diciendo cómo conseguir vida eterna, sino al efecto que produce la vida. Entonces el texto diría así: porque si vivís conforme a la carne, queridos creyentes, si ustedes viven conforme a la carne, vuestro consuelo, gozo, vigor, seguridad se marchitarán. Veréis morir esas gracias que por el Espíritu sostienen en la práctica la vida cristiana. O sea, una manera de morir. Veréis todas las gracias que deben acompañarlos hasta el final y que hacen de su vida cristiana una vida de verdad, las verán morir. Si ceden a la carne, así será su vida cristiana. Lúgubre, lenta, falta de vigor, de fuerza. Eso es como estar vivo y en coma. Usted dice, bueno, al menos está vivo. Bueno, sí, consolémonos con eso. Pero si andas conforme al Espíritu, llevarás una vida espiritual buena, vigorosa, gozosa, victoriosa, poderosa. Y si así siembras toda tu vida, tendrás la seguridad ¿de qué? De que una obra de gracia ha sido hecha en ti. Porque eso no se produce en el terreno de la carne, sino del Espíritu. Y sabréis que vuestro fin es la vida eterna. En otras palabras, el apóstol está diciendo, queridos hermanos, si satisfacen sus deseos carnales y ceden permanentemente a sus deseos sin mortificar, si dejan que su corrupción reinante predomine y descuidan los medios para su preservación, caerán en pecados graves, permanecerán por un tiempo en ellos. Así incurrirán en el desagrado de Dios, entristecerán al Espíritu Santo dentro de ustedes, dañarán sus virtudes y consuelos, verán desvanecer su seguridad en la fe, se les endurecerá el corazón, herirán su conciencia, lastimarán y escandalizarán a otros y acarrearán juicios temporales y disciplinas divinas. Eso para un creyente es como morirse, hermanos. Cedan a la carne y van a ver cómo se ora después. Y va a ver las ganas que da de congregarse. Y va a ver cómo le gusta la comunión con el pueblo de Dios.
Y va a ver que aún la cena, en vez de convertirse en un medio de gracia, usted ve ahí espinas y un alambre de púas. Dele rienda suelta a la carne, déjele escalar en su dominio y verá cómo entristece al espíritu. Notará cómo usted acarreará juicios temporales y disciplinas divinas. Hermano, ¿eso es vida? Bueno, usted dirá, al menos será salvo. Sí, hermano, pero ¿a qué precio? ¿O en qué condición? Pero si andan en el espíritu, luchando contra el dominio de su carne, resistiendo sus deseos, no satisfaciendo sus demandas, hermanos, sus consuelos, gozos y certezas abundarán. Su vigor aumentará, la vida de fe se robustecerá, serán revestidos de fortaleza y gracia, tendrán limpia conciencia para servir a Dios, serán de estímulo y buen testimonio a otros, y la bendición de Dios estará sobre ustedes, o sea, viviréis. Advirtamos que si el Espíritu obra en un individuo, habrá un cambio hacia el pecado. Hermanos, habrá lucha, habrá frustración, avance, arrepentimiento, poder renovado. Esa experiencia de lucha constante, de santa frustración y avance, es muestra de la obra poderosa de gracia salvadora. O sea, hermanos, eso es vivir. Pero si alguien nota en su vida una resistencia sostenida hacia las cosas del Espíritu, si advierte que su experiencia constante es el no mortificar el pecado, que el pecado siempre se enseñorea de usted y que usted no muestra progreso en la lucha contra el pecado como tal, si no puede ver que sus gustos y anhelos por el pecado hayan cambiado sustancialmente, hermano, ¿a qué principio de vida corresponde eso? Al de la carne. Moriréis. La lucha contra el pecado es una tarea y evidencia a la vez. Y quédese con esto, y con esto termino. La lucha contra el pecado es una tarea y es una evidencia a la vez. ¿Entendemos lo de la tarea? La lucha contra el pecado es una tarea. ¿Y es una evidencia de qué? De que una obra de gracia ha sido hecha en usted. Por lo que si no hay lucha contra el pecado, eso es una evidencia de qué? De que no hay gracia. Cuando yo hablo, hermanos, de santa frustración, yo espero que usted sepa lo que estamos hablando. Le voy a decir que es frustración en la carne, pecar y desanimarse tanto como Judas, que usted ya no ve a Cristo después de eso. ¿Se frustró Judas después de pecar? Enormemente. ¿Y qué hizo con su frustración? Se acabó él mismo, ¿no? Pero ¿qué es la santa frustración? Esa frustración real, hermano, que todos cargamos, pero que por ella volvemos a buscar al Señor. Frustración, lucha, avance. Si nos preguntaran a cada uno de los creyentes, ¿está satisfecho con su vida cristiana? No es tan fácil de decir, ¿sabe? Por un lado yo le diría, estoy tan agradecido que Dios se haya acordado de un pecador como yo. Ay, cuánta gracia he recibido, cómo el Señor me ha cambiado, gloria al Señor. Te doy un pasito aquí ahora, ¿verdad? Un pasito nomás. Y digo, pero por el contrario, qué cosas tan terribles veo en mi corazón. Cuánta tristeza me produce, cuánta frustración. A veces, si no estuviera aquí a la mano Cristo, pensaría que yo no soy de Él, pero voy a Él nuevamente. No me gusta lo que veo en mi corazón por un lado, y por otro lado me gusta lo que veo en mi corazón. Estoy frustrado por un lado, estoy completo por otro, y lucho, y caigo, y me repongo.
Pero hermanos, hay que luchar contra los deseos de la carne. La lucha contra el pecado es una tarea y evidencia a la vez. Entonces, esforcémonos por procurar hacer firme nuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeremos jamás. Que el Señor nos conceda gracia en esta tarea espiritual. Y si Dios quiere, hermanos, seguimos la exposición de este texto en 8 días. Con mucha humildad, hermanos, oremos a nuestro buen Señor.